Nos vamos a ir a Bahía Blanca. Le agradecemos muchísimo a nuestro colega Mauro Llanesa, trabajador de Radio FM de la calle de Bahía Blanca, que nos reciba unos minutos. Me imagino que son horas súper agitadas, Mauro, así que gracias por dedicarnos unos minutos para contarnos cómo está todo por allí. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, contame cómo arranca el lunes allá en Bahía Blanca, qué se ve en la calle. Me imagino que son momentos muy difíciles. Entiendo que hay un 40% de la ciudad que todavía no tiene energía eléctrica. No sé si tienen acceso a agua potable. Contame un poco cómo está la situación. Bueno, de a poquito va poniéndose en marcha, sobre todo en lo que tiene que ver con algunos servicios. Efectivamente, la última cifra que había informado EDES, la empresa de energía eléctrica, hablaba de un 65%. Esto también condiciona a sectores de la ciudad que dependen del bombeo para poder tener agua potable, claro. Por lo cual ahí hay otra de las urgencias, ¿no? Incluso en los centros de evacuados o de donaciones, uno de los pedidos que más se reiteran es el del agua potable, para poder llevar el día a día de las miles de familias que han visto afectados sus viviendas, sus comercios, todo lo que tenían con la inundación tal como han visto en estos días. Y un poco esa es la postal también de este lunes y de lo que ha sido el fin de semana, de familias que han estado en sus viviendas resguardando lo que quedó, las que están volviendo, limpiando pilas y pilas de barro, sobre todo, que es lo que ahora queda en aquellos sectores donde el agua ya bajó. Claro. Son casi todos, quedan algunos sectores, Ingeniero White y algunos sitios particulares donde todavía hay agua. Hay que ver más allá de Cerri, donde drenó en las últimas horas, hay un cordón hortícola, por ejemplo, donde nos informaban que había compañeros productores de la agricultura familiar que habían tenido hasta 2 metros de agua en sus viviendas. Justamente en este momento estaba dirigiéndome para allá, a ver hasta dónde nos podemos acercar para ver ese panorama. Y sobre todo la preocupación central, por un lado, por las víctimas fatales, sí, que son 16 según el último parte, y esa duda respecto de un centenar de personas que están incomunicadas, que de alguna manera, no se sabe absolutamente nada de su paradero, y en el caso particular de las 2 nenas que siguen siendo buscadas sin novedades, y lo decía ayer el intendente, ¿no? Con, la verdad, un panorama muy complicado, viendo lo que ha sido ayer la confirmación del hallazgo del cuerpo del chofer, de Andriani, que se había acercado a esa familia para darles una mano, y la dificultad también que había tenido su mamá cuando la encontraron a 1.200 metros del lugar donde se había dado ese cruce en la ruta, ¿no? Terrible, terrible. Ahora, hablando de los números, el gobierno nacional anunció 10.000 millones de pesos, que dicho así uno no entiende bien para qué alcanzan 10.000 millones de pesos, pero Federico Susbieles, el intendente, tiró otro número en conferencia que nos hace tomar dimensión. Dice, por lo menos 400.000 millones vamos a necesitar para empezar a reconstruir Bahía Blanca. ¿Qué es lo más dañado? Imagino las rutas, edificios. ¿Por dónde se empieza? Esa es una buena pregunta, ¿no? Lo de las cifras, sí, son todas cifras en el aire, ¿no? En principio, la que se mencionó desde el gobierno nacional, incluso lo local, hoy lo escuchaba a Carlos Bianco diciendo las estimaciones son casi imposibles, ¿no? Porque vos tenés que medir qué perdió cada una de las familias que se vio afectada, más allá de lo que significa la infraestructura urbana, que es desastroso realmente lo que ha ocurrido. Por un lado, el canal Maldonado, han visto algunas imágenes de las placas de cemento, de mármol, de concreto que ha levantado el agua, los puentes que se han roto. Eso tiene que ver también con la conexión que tiene distintos sectores de la ciudad, donde vive hacia el sector norte ha crecido mucho Bahía Blanca y hay decenas de miles de bahienses, y ahora dependemos de 2 cruces y medio, te diría que quedaron, hay 6 puentes, 5 que perdimos. Hay zonas de los barrios con las calles que dejan unas postales impresionantes de cómo se ha socavado la zona de algunas calles de tierra y de piedra, pero al punto de ver de golpe un paredón de 6-7 metros de altura con los caños de agua o de gas que quedan flotando en el aire, caños que, piensen ustedes, estaban enterrados a 1,5 metros de tierra, ¿no? Eso, claro, como algunas de las imágenes más impactantes. Lo que hace a los accesos también, las rutas, algunas que en su mayoría han sido habilitadas con precaución, pero que o rompió el agua o se tuvieron que romper para que drene el agua. Hospitales, las escuelas, en las escuelas los últimos datos
que compartieron ayer de un relevamiento de 100, que eran casi el 50% de las escuelas de la ciudad, había unas 20 y pico que estaban en condiciones, 45 con daños medios y el resto con daños muy severos, por lo cual la expectativa era a partir del miércoles aquellas que estarán en condiciones poder retomar algún tipo de actividades. La Universidad Nacional del Sur está hasta el 31 de marzo sin actividades académicas porque se ha caído la fibra óptica y todo el sistema informático, el Poder Judicial, los centros de salud, bueno, el PENA también han visto a nivel nacional el desastre que ha hecho. Es realmente inestimable el daño que ha padecido esta ciudad. Mauro, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Quiero meterme en la situación que están viviendo las personas, tanto heridas como desplazadas. ¿Cuál es la atención que se le está dando desde el municipio? ¿Cuáles son las recomendaciones para estas personas? Bueno, respecto de las evacuadas, ayer el último parte hablaba de 900 y pico, habían bajado algunos centenares de los que originalmente habían tenido que recurrir a algunos de los centros dispuestos por el municipio. Después lo que tenés es mucha gente que está en sus casas llevando adelante la limpieza, pero que ha perdido absolutamente todo, por lo cual hay una doble atención, una que recibe quienes están en centros de evacuado con los elementos mínimos, y hay muchas de estas otras familias que están en sus viviendas que han recurrido ayer, por ejemplo, a centros de acopio de las donaciones que no encontraban, porque no encontraban respuesta del oficial ante ese pedido de una frazada, ni hablar un colchón o alguna cuestión de alimentos. Encima acá, hoy estamos con un día nuevamente con el viento característico de la ciudad, la temperatura refrescado, hay gente que ha estado horas y horas con los pies o parte del cuerpo sumergido. Realmente complicado lo que se está viviendo. Sabemos que está llegando ayuda de distintos lugares del país, veremos cómo acceden también a la ciudad con los inconvenientes que hay en acceso y cómo eso va organizándose. Más allá de lo estatal, hay organizaciones que, ya lamentablemente tenemos experiencia también en relación a lo que ha sido el temporal de diciembre de 2023, y a una ciudad que, este es un dato que no se puede soslayar, independientemente de lo meteorológico, teníamos un tercio de la población bajo la línea de pobreza, con enormes necesidades de pobreza multidimensional, por lo cual todo esto, el temporal, las pérdidas que va a representar esa inundación, hay que verlas en función de esa ciudad, ¿no? Claro. Que tiene a su vez también un polo petroquímico, un puerto sumamente rico en algún sentido, pero muy desigual también en la situación de muchos barrios de Bahía. Claro, claro. Qué difícil todo. ¿Qué pasó? Te hago una pregunta sobre algo que generó como mucha discusión con el alerta del Servicio Meteorológico Nacional. Hubo una alerta efectivamente cuando ya había empezado la lluvia, ¿verdad? Sí, hubo una alerta antes. Nosotros ya el jueves, durante la noche, hay una decisión que hoy se ve a todas luces acertada, que es la suspensión de las clases en el distrito. Pensemos que las lluvias arrancaron minutos antes de las 4 de la mañana, pero alrededor de las 7 ya se notaban algunos problemas serios, y sobre todo pasadita las 7, alrededor de las 8 de la mañana, cuando desborda el canal Maldonado, ya ahí la situación se desmadra en los sectores cercanos, tanto del Maldonado como del arroyo Napostá, y empiezan a aparecer las consecuencias más serias. Pero ahí hay un componente, toda la circulación de chicos y chicas que hubiesen estado concurriendo a las escuelas o con eso activo, que en realidad eso surge a partir de la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional. Perfecto. Te lo pregunté a propósito para reivindicar la importancia del Servicio Meteorológico Nacional después de un año de vaciamiento, de despidos que pone en jaque justamente el servicio de alertas y de meteorología que llevan adelante. Ni hablar del Servicio Meteorológico, y también la discusión, más allá de contar con esa posibilidad de tener el alerta, de lo que significa acostumbrarnos a convivir con alertas. Acá es permanente, digamos, las alertas amarillas por viento, por granizo, por lluvia, y a veces, muchas veces, no ha pasado nada por suerte. Entonces, está quien dice, al final, ¿para qué sirven las alertas? Para tomar en cuenta y organizar algunas actividades. Se han suspendido, veníamos, por ejemplo, en los fines de semana de corsos que se vieron afectados y que después no ha pasado nada, pero cuando pasa vemos las consecuencias, y que es una herramienta fundamental, ¿no?
Mauro, vimos un tendal de solidaridad en todo el país con Bahía Blanca, organizaciones, instituciones, gente suelta, grupos de personas convocando a dar apoyo. Hablabas de agua potable, pero contame, ¿qué más es lo que se necesita? ¿Cómo venís viendo el tema de la solidaridad a lo largo y ancho del país? Y si tenés alguna recomendación de a dónde puede ayudar o aportar la gente que quiera solidarizarse o dar una mano. Bueno, aquí sí, lo que más se repetía como urgente era el agua, era la lavandina, porque también sirve para trabajar también con los ambientes que han quedado completamente contaminados con el tema del barro y del agua, los colchones, las frazadas, y después, bueno, la cuestión alimentaria empieza también a tener relevancia. Se ha recibido mucha ropa en los centros de acopio, tal vez eso es lo que, si bien va a hacer mucha falta, hace falta todo, ¿no? Porque son cientos y cientos de familias que han perdido absolutamente todo lo que tenían en su casa, pero un poco en la urgencia, lo que uno va viendo en los centros de donaciones y las demandas que van surgiendo tienen que ver con esto, con agua, lavandina, frazadas, colchones y alimentos no perecederos. Bueno, veo que hay en distintos puntos del país centros de acopio, lo que sirve también es el aporte económico. Para eso tener mucho cuidado en el tema de los alias. Hay oficialmente por parte del municipio uno que es Unidos por Bahía, con el por con la X, ese es el alias, está a nombre de la Municipalidad de Bahía Blanca la cuenta, y por ejemplo otra opción es Cáritas Diocesana aquí de Bahía Blanca, que recibe en su cuenta, que está a nombre de Cáritas Arquidiócesis Bahía Blanca, el alias es caritas.belarga.bca.final. Ahí hay que ver bien cada detalle porque hemos tenido también la experiencia en el temporal de algunos vivos que jugando con la letra o punto terminan derivando la solidaridad y el dinero que con buenas intenciones se acerca para otros intereses. Excelente esa recomendación, Mauro. Decíamos lo mismo recién, chequear bien los alias y a qué institución se le va a enviar antes de hacerlo, porque por ahí uno quiere ayudar de cualquier manera y a veces termina siendo víctima de algún engaño. Te mandamos un abrazo, Mauro, nuestra solidaridad para vos, para todos los colegas allí en Bahía Blanca que están haciendo un enorme trabajo y que además nos cuentan esto, nos traen la información de primera mano. Gracias a ustedes por llamar y a disposición cuando quieran. Hasta luego. Mauro Llaneza, comunicador de radio FM de la calle de Bahía Blanca, contándonos un poco cuál es la situación hoy. Es un cuadro realmente muy, muy angustiante, ¿no? Y lunes extraño, porque en muchos casos, bueno, laburantes que perdieron todo, que hoy día lunes no podían acercarse al trabajo, entonces en algunos casos había gremios que ya estaban planteando esta situación que se iba a dar y que se va a dar durante los siguientes días. Lo mismo con, bueno, el funcionamiento de las universidades, las escuelas, ahí lo estaba resumiendo recién muy bien Mauro. Pero va a llevar mucho tiempo. El estado de las rutas es terrible. No, y yo me ponía a pensar, Feli, también en lo que hablaba él de la desigualdad, ¿no? Qué feo que es, se te lleve puesto. Uno se pone a pensar la heladera, el lavarropas, gastos que la verdad son muy difíciles de afrontar. Inutilizado, absolutamente todo. Los colchones, gastos que para una familia, digo, cambiar la heladera ya es una patriada para quienes estamos más o menos con un laburo y no nos viene una tragedia. Imagínate desayunarte con todo esto. Bueno, bienvenida a la solidaridad, que es un granito de arena para afrontarlo. Por supuesto. 12:33 minutos. Tenemos mucho mensaje por aquí. Les agradecemos. Enseguida vamos a repasar, vamos a hacer ronditas de oyentes. Recuerden que pueden dejar mensaje de voz en el 1132-000-530. Los escuchamos. Para mí la estadística es más de las escuchamos. Sí, sin duda, sin duda. Igual tenemos de todo, ¿eh? No, sí, pero en grabar voz, ¿sí? El contestador para mí es más, sí. Vamos a ver, bueno, a ver. A ver Los muchachos, anímense, viejos. Vamos a la tanda rapidito, ya estamos de regreso. Enseguida llega Germán Pinazo. AM 530. Somos Radio.